Hola, vamos a estudiar la aceleración centrípeta para este laboratorio. Como siempre tenemos algo de teoría y unos dibujitos que ahorita vamos a entender en qué consisten. Y por acá está nuestro experimento. Es un avioncito que está dando vueltas y además pues la cuerdita está atado dinamómetro, el cual nos va a medir eso en términos de newtons, está esa escala. Entonces si le damos play, pues vemos que eso se mueve en círculos. Entonces nos pide en esta primera parte que mida el radio del círculo y el periodo de rotación. Entonces vamos a medir el radio del círculo. Lo podemos medir simplemente midiendo el diámetro y dividiéndolo entre dos. Entonces vamos a encontrar primero el máximo. Por ejemplo, de este lado quiero encontrar cuál es el máximo en estos fotogramas, o sea, el máximo desplazamiento hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Entonces me parece que por aquí en este fotograma eso se cumple. Creo que es por aquí. Listo. Entonces en este fotograma lo debo tener en cuenta porque voy a sacar una regla. Y además como también me pide que mida el periodo de rotación, pues también necesito usar el cronómetro. ¿Cómo mido el radio? Pues sitúo el 0 centímetros justo en el medio o sea, en el punto más central del avión. Listo. Por acá también saco mi cronómetro. Por aquí lo pongo en ceros. ¿Sí? Y ahora pues le doy play y espero a que vuelva a cruzar por el otro lado. Encuentro el fotograma donde este avión se encuentre lo más hacia la derecha posible. Y otra vez me baso en el centro del avión. Entonces, yo creo que es por acá. Depende de cómo ustedes lo vean. Em, Aquí hay un 96. Yo diría que son 96 centímetros de diámetro. Y pues este también sería el periodo de rotación. Entonces eso lo tengo que registrar en mi hojita. Entonces voy por acá y digo que el diámetro es igual a 96 centímetros y por lo tanto pues el radio voy a llamarle más bien R es igual a 48 centímetros. Listo. Y ahora el periodo, pues uno lo denota contado. Mm, el periodo es 0.6833 y esto en segundos. Listo. ¿Qué más nos pide? Pues no nos pide creo que nada más. Luego, bueno, nos dice que aplique la segunda ley de Newton en la dirección radial para encontrar la componente radial de la fuerza ejercida por la cuerda del avión. Ahora sí vamos a explicar el diagramita que teníamos. Ese diagramita es simplemente una representación de todas las fuerzas que están actuando. El diagrama de fuerzas, esto es visto desde arriba y esto es desde, como tal, desde el frente. Y pues acá sí, tenemos una tensión, ¿cierto? Y pues F sub G. Bueno, resulta que por acá arriba hay un dinamómetro. El dinamómetro está anclado de esta forma, ¿sí? Pero él solo mide fuerzas en esta dirección, ¿sí? O sea que en últimas la fuerza que me va a medir es F sub G. Pero como el avión no está, sí, listo, está oscilando, digamos, en esta dirección, no se está acelerando en dirección de Y. Por lo tanto, si yo fijo un sistema coordenado, por ejemplo, lo fijo por acá, supongamos, no importa la verdad, pues uno va a ver que no hay aceleraciones en dirección de Y por lo tanto puedo hacer concluir la siguiente ecuación, que es F sub G debe ser igual a T coseno de alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente sería proyectar esta componente de la tensión en esta, sería T coseno de alfa y como la sumatoria de fuerzas en esta dirección es cero, pues estas dos quedan iguales. Entonces, y aquí puedo sacar como conclusión que F sub G coseno de alfa es la tensión.
Pero f sub g yo tengo acceso a esa medida. Sí, a f sub g. ¿Por qué? Porque resulta lo que había dicho, que esto mide fuerza en esta única dirección. Por lo tanto, la fuerza que estoy midiendo acá es la f sub g. O sea, y f sub g es el peso, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que yo tengo acceso a, a esa medida. Entonces voy a ponerle acá un nuevo colorcito, f medida a la que tengo acceso. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo ya tengo acceso a t y ahora y bueno, y con t también puedo medir esta componente, t seno de alfa. Exactamente qué me están pidiendo, voy a ver otra vez. Me dice luego, aplique segunda ley de Newton. Ah, bueno, todavía no hemos llegado allí. Eso por un lado. Ahora, cuando me dice que aplique segunda ley de Newton, mm, pues se está refiriendo a que esto, claro, está experimentando una aceleración hacia esta dirección, en dirección del radio. O sea que la fuerza en dirección radial, voy a llamarla F radial, que sería la fuerza que hace que esto se acelere. Cuando uno hace segunda ley de Newton, pues no es más que la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r. Listo. Entonces yo con estos datos ya podría encontrar esta f sub r, y lo que tengo que chequear es que f sub r, como no hay más fuerzas en dirección radial sino t seno de alfa, pues debo chequear que esta sea el t seno de alfa, efectivamente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí yo ya he hecho esta primera parte. Luego aplique segunda ley de Newton en la dirección radial para encontrar la componente radial de la fuerza ejercida por la cuerda del avión. Entonces, ya tenemos esto. Voy a ponerlo por acá pues para que quede constancia de que ya se hizo. Entonces, todo lo que me están pidiendo, por lo menos en esa primera parte, es esto. Y este le voy a poner primer punto. Voy a ir por acá y voy a ver qué me pide el segundo. Me dice que determine la fuerza neta ejercida en el avión. Dibuje un diagrama rotulado y dibuje un diagrama de fuerzas y piense en las cantidades físicas que puede medir. ¿Cómo se determina la fuerza neta a partir de estas mediciones? Bueno, uno, ustedes pueden hacer el diagrama, la verdad van a tener el mismo diagrama, sí, la cuestión es darse cuenta que qué diablos era aquí, por ejemplo, esta flecha, ya les puse que era t coseno de alfa, y decir que pues no son todas las fuerzas las que están actuando, sino que es como, digamos que las únicas fuerzas que actúan son F sub g y t. ¿Sí? En su diagrama debe aparecer eso. Y debe aparecer claro que t coseno de alfa y t seno de alfa no son unas fuerzas ajenas a t y f sub g, sino que son la descomposición en componentes de t. ¿Sí? Tener en cuenta eso, pues porque pueden surgir tal vez confusiones, solamente no están adicionando nada más, sino que son la descomposición de esta fuerza. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues claro, yo había dicho que como este avioncito no se caía, seguramente f sub g y t coseno de alfa, como no hay aceleración en este plano, no está siendo así, pues f sub g igual a t coseno de alfa. Por el otro lado, puedo igualar esta componente, t seno de alfa, eh, pues que está actuando en dirección radial, ¿a qué sería igual? Pues a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, es decir, a la fuerza centrípeta. Entonces, escribir eso sería t seno de alfa igual a la masa por la aceleración centrípeta que se determina así. Y esta es la fuerza neta que actúa, la aceleración centrípeta a partir de esta fuerza que tengo acá. Entonces, ¿qué otra cosa me están pidiendo? ¿Cómo se puede determinar la fuerza neta a partir de estas mediciones? Bueno, y ahora esa fuerza neta, si ustedes se dan cuenta, pues a lo único a lo que tengo acceso directamente es a este dinamómetro. Entonces la forma en la que yo puedo obtener información sobre esa fuerza sería sustituyendo la fuerza del dinamómetro. Si ustedes se fijan, es T, F medida coseno de alfa. Luego,
para medir esa fuerza neta, que es esta, voy a ponerle acá, voy a ponerlo, qué sé yo, en azul, F neta, que es esto. Pues F neta sería por acá, si sustituyo T en esa ecuación, voy a poner que esto es F medida, y ahí arriba tengo un seno de alfa sobre un coseno de alfa, ¿cierto? Solamente estoy sustituyendo esta ecuación aquí y esto es lo que obtengo por este lado. Pero ustedes saben que eso es la tangente de alfa, ¿cierto? Esto es tangente de alfa. Luego déjenme sustituir todo eso por tangente de alfa. Y esto igual a mb cuadrado sobre r. Listo. Entonces para determinar la f neta, que pues la verdad es esta, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tomar la fuerza medida, que la mide el dinamómetro, a la cual yo tengo acceso. Es simplemente esta, si ustedes se fijan y le dan play al video, esa vaina casi que no varía. Sí, en todo el video oscila muy poquito. Yo diría que eso es como 5 newtons, o sea, sería, esa es la cantidad que ustedes pondrían allí. O sea que la escala está en newtons. Y faltaría medir la tangente de alfa. ¿Cómo miden la tangente de alfa? Em, Se van otra vez hacia donde esté el máximo de este aparatito. Sacan por acá una escuadra, perdón, esto que es un transportador. Fijan el transportador de tal forma que este centro azul coincida con el punto donde esto está colgando y de allí miran la abertura. Por ejemplo, eh, yo estoy parado acá, aquí empieza el cero y acá, bueno, para que no estorbe voy a quitar esa regla. Me dice que son 51, casi que 51 o 52 grados. Pongámosle 51 grados, me está diciendo eso. Entonces cuando yo mida, registro ese alfa. Voy a ponerlo por acá abajo. Digo que alfa es igual a 51 grados. Listo. Y con eso puedo medir f neta. Y allí tendría el apartado 2. O sea, tendría... Si es que no me piden más, voy a ver si no me piden más. Ya está el diagrama. Solamente sería dibujar lo mismo, pero ponerle bien los nombres. Y ya pensamos en qué cantidades físicas podemos medir. Y cómo se puede determinar la fuerza neta a partir de esas mediciones. Ya lo pensamos. Así que todo eso está respondido en esta parte. Bueno, pues ustedes faltaría solamente completar la respuesta. Yo les di ecuaciones y sería introducir las medidas. Por ejemplo, ¿dónde quedaría alfa? Pues lo introduciría en tangente de alfa, ¿cierto? Y f medida, ¿cuál sería? Pues f medida es el numerito que aparece acá, que yo dije que eran 5 newtons. Ok, voy por la tercera. Es necesario tener en cuenta que la velocidad angular es constante y que la velocidad justo cuando está en la parte frontal, es decir, cuando el avión está más cerca a la cámara, es la velocidad que podría medir y tomar como velocidad tangencial del avión. Usa esta velocidad para medir o determinar la fuerza centrípeta. Entonces, se refiere esto a que llega un punto en el cual, por ejemplo, aquí el avión está como enfrente de la cámara. Claro, si yo, por ejemplo, tomo unas poquitas medidas de acá y de cuánto ha sido esa distancia, yo puedo aproximar la velocidad centrípeta, perdón, la velocidad tangencial de este avión. Esa velocidad tangencial, voy a verlo por acá. Claro, sería la velocidad que yo determine por acá. Y esa velocidad, ¿cómo la podría yo aproximar? Pues una forma de hacerlo, ¿qué tal es dividir esto como en polígonos? Y claro, cuando yo una estos dos puntos, lo que yo voy a obtener es como una aproximación de la velocidad tangencial que hay en un punto intermedio. Sí, o sea, yo mido la velocidad entre estos dos puntos, eso me va a dar la velocidad que hay en un punto por aquí, cerquita a la mitad. Entonces, si yo solamente escojo dos puntos desfasados un poquito de la mitad y determino la velocidad, es decir, la distancia y después divido entre el tiempo que pasó, digamos que le tomó al avioncito recorrer esa distancia, yo obtengo una aproximación de la velocidad tangencial. Entonces va a ser la distancia 1, la distancia 2 y el tiempo, o sea, va a ser d2 menos d1 dividido entre
el tiempo 2 menos el tiempo uno. ¿Sí? Eso va a ser aproximadamente la velocidad tangencial. Entonces, para hacer este truco, yo lo que debo hacer es pararme en donde les había dicho, en un punto pues, cercano al punto intermedio. Voy a escoger este. Aquí voy a reiniciar mi cronómetro. Voy a tomar una medida de distancia, por ejemplo, otra vez saco mi reglita y voy a intentar situarlo esto en un punto de referencia que sea, digamos, sencillo de medir. Por acá escojo, por ejemplo, voy a escoger como esta ruedita. Escogí esta parte de la ruedita y ahora eh, voy a ver, adelantar los fotogramas. Adelanto los fotogramas. Ah, bueno, perdón, me faltó decir dónde estaba la ruedita. Y la ruedita está en 50. Anoto eso, ¿cierto? Voy a... Ah, bueno, y por aquí están vendiendo aguacates. Entonces, digo que D1 es igual a 50 centímetros. No importa ahí el numerito que yo apunte. Voy a poner que D2 es igual a... Fíjense que aquí en 50 centímetros también calibré el tiempo, ¿no? Que lo puse cero. Entonces, listo. Y entonces eso me va a servir, bueno, de hecho lo voy a poner por acá, que el tiempo uno es igual a 0 segundos. Ahora voy a... Uy, se me desfasó, rayos. Listo. Y por acá voy a adelantar unos cuantos fotogramas hasta que esto haya pasado. Fíjense que la cuerda ahora está como de este lado, apuntando hacia este lado. Y ahora sí, ahí me remito a ver qué es lo que pasó. Me dio 43 centímetros. Si yo veo por aquí esta ruedita, me da 43. Y el tiempo 0.25. Entonces me dio 43 centímetros. Y el tiempo 0.025 creo que era. Sí. Yo podría convertir esto a metros. O sea, si lo expreso en metros, esto es 0,5 metros y esto 0.43 metros. Entonces esto dejémoslo así. Y 0,43 metros. Listo. Y ya con esto puedo medir distancias. Entonces es D2 menos D1 sobre T2 menos T1. ¿Ok? Y esto es aproximadamente la velocidad tangencial. Por eso le pongo este torcidito. Listo. Fíjense que T1 es 0 y D2 pues pondría esta distancia. Listo. Entonces me va a dar un signo menos. No importa ahorita el signo menos, lo volvemos positivo. Pues por la forma en la que tomé la medición. No, la verdad no importa tanto eso, ese signo por allí. Yo cuando ya haga el cálculo les voy a decir cuánto me dio, pues para que si están siguiendo el cálculo por este lado puedan revisar. Me dio menos 2.8 metros sobre segundo. Listo. Entonces, como les dije, no importa, la verdad, el signo. O sea, ustedes van a coger esto en valor absoluto. O sea, el signo se vuelve más y no importa. Esa es la velocidad tangencial. O una aproximación de la velocidad tangencial. Con esa velocidad tangencial que puedo calcular, pues esta parte de aquí, la parte del lado derecho, esa se llama fuerza centrípeta. Con eso puedo calcular esta fuerza centrípeta. Claro, ¿qué parámetro me faltaría? Yo ya sé cuál es el radio que lo obtuve, lo medí en el paso anterior, ¿cierto? Lo pasaría a metros, porfa. Pero me falta la masa. La masa la pueden obtener simplemente de la fuerza medida, ¿sí? Porque la fuerza medida está midiendo eso en newtons. Entonces voy a decir aquí que F medida es igual a mg, ¿cierto? Luego, como ustedes saben cuál es el valor de mg, pues simplemente sería pasar a dividir y obtienen m.
¿sí? Una vez obtienen m, pues simplemente sustituyen m acá, r también y b cuadrado y obtienen el valor de la fuerza centrípeta. O sea, sería hacer sustituciones, por lo tanto yo voy a decir que eso ya está resuelto, ustedes lo tendrán que completar. Y esto es el punto 3. El punto 4 me dice que compare la magnitud de la suma de fuerzas, es decir, la fuerza neta ejercida en el avión, cuando vuela en círculo con la fuerza centrípeta. Entonces, yo les había dicho que cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ver si esta ecuación vale, si F medida tangente de alfa es igual a la fuerza centrípeta. Eh, claro, todavía este valor no sé si lo habrán calculado, pero el chiste es ver por lo menos que estas dos sean muy parecidas. Es decir, que F neta sea muy cercano a la fuerza centrípeta. O sea, de hecho tienen que ser iguales, o sea, teóricamente tienen que ser iguales, pero ustedes saben que pueden ocurrir una serie de errores que tanto en la forma en la que medimos, descalibraciones, etcétera, que hagan que esto no sea igual, pero en sí esto tiene que dar igual, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa me dice? Difieren un poco. ¿Qué relación lineal con pendiente m se espera que entre esta suma y la fuerza centrípeta? Listo, entonces, ¿qué relación lineal ustedes esperarían? Pues uno esperaría que teóricamente esto sea igual. O sea que si uno hace una regresión lineal, lo que puedas esperar es que el parámetro de la regresión lineal sea b igual a 0 y por acá que haya una a, ¿cierto? Pero esa a debería ser 1. O sea, esa A debería ser 1 y si yo encuentro esta relación, eh, teóricamente estaría diciendo que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta. ¿Listo? Y recuerden que la sumatoria de fuerzas pues no es nada más que esto. Listo. Entonces voy por acá. Ya está respondida la cuarta. Me dice describa qué pasos tomo para minimizar incertidumbres experimentales, registre sus medidas en una tabla. Bueno, solamente sería reorganizar las medidas que tomamos y muestre todos los cálculos que hizo. O sea, deberían estar mostrados todo lo que ustedes hizo. Y si lo van haciendo, pues perfecto. Ya acá tal vez ustedes se ahorrarían solamente ponen los resultados en estas tablas de acá y acá ponen como tal los procedimientos en la parte 5. Me dice que use la regla de la unidad de media partida entre la mitad, de medida, perdón, partida entre la mitad de Weakest Link Rule. Esa, es importante saber cuál es el nombre porque es la regla que hemos estado usando siempre. Y me dice que use esa regla para estimar la incertidumbre de la fuerza neta medida por el primer método y muestre sus cálculos. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta medida por el primer método? Es esta, F medida tangente de alfa. Entonces, para esa incertidumbre, voy a ponerla por acá. F neta es F medida por la tangente de alfa. Voy a ponerlo en otro color. Si ustedes se dan cuenta, F medida eh, tiene un aparato que tiene la siguiente resolución. Va midiendo de 0.5, ¿esto qué es? Newtons. ¿Sí? O sea que por aquí ya podemos sacar una referencia a la incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre de esta? Es decir, ¿cuál es delta? Voy a ponerlo también en rojo. Delta de F medida. Delta de F medida es igual a 0,5 newtons sobre 2. ¿Listo? Esa es de Weakest Link Rule, que pues aquí ya les están poniendo nombre, que es tomar la resolución y dividirla entre 2 y esa tomarla como la incertidumbre. Para alfa, pues vamos a ver qué incertidumbre hay en cuanto a ángulo. Mm, pues resulta que la incertidumbre es de... Esto mide en el orden de grados, o sea que delta de alfa, la incertidumbre en alfa, es igual a 0,5 newtons, ¿sí? 0,5 grados, perdón. ¿Qué recomiendo yo? Trabajar esta incertidumbre en radianes, ¿cierto? O sea, multiplicar por pi y dividir entre 180. Y pues el resultado que dé esto va a ser
0,72 por 10 a la menos 3 radianes. Recuerden que esto tiene unidades de radianes. Entonces, con estas incertidumbres yo puedo empezar a propagar errores. ¿Cómo puedo propagar el error? Recuerden, sería delta de f neto igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de f neto, la primera medida, que es f medida por delta de f medida. Extiendo esto un poquito más y sería derivada parcial de f neta, esto es de alfa, todo esto al cuadrado. Ahora, ¿cómo diablos uno hace la derivada de esto? Pues con respecto a alfa, pues aquí recuerden hay una función, ¿no? Por ahí entonces saldría una secante cuadrado, ¿cierto? Entonces tienen que hacer este calculito. Me devuelvo a ver qué más me piden. Listo, muestra sus cálculos, o sea, tendrían que hacer ese cálculo y me dice después escriba los resultados cuantitativos del experimento en un formato apropiado. Eso significa que cada valor informado debe incluir el rango, la incertidumbre y las unidades. Entonces, en una les pedían los cálculos y los resultados. Si no lo hicieron, pues pónganlo acá. Yo diría que esto es como opcional, o sea, si ustedes ya han reportado todas las medidas en los puntos anteriores, este lo podrían omitir. Pero si no, pues aquí ponen las cosas. Listo. Vamos a ver ahorita a dar unos consejitos sobre el análisis cualitativo. Me dice que si una partícula atada a una cuerda sigue una trayectoria circular vertical, la tensión de la cuerda es igual cuando la partícula está en su punto más bajo que cuando está en su punto más alto. Explique por qué. Bueno, resulta que si analizamos esa pregunta, nos vamos a encontrar con que voy a tomar recortes de eso. Listo. Entonces, dice a qué se refiere con una trayectoria circular vertical. A un círculo que está así, donde la gravedad pues está apuntando hacia abajo. O sea, es como si, qué sé yo, hicieran, bueno, no sé si rotaran, ustedes estuvieran parados así y tuviesen un lazo por acá y le estuviesen dando vueltas al lazo. Bueno, así. Ese es el círculo al que se refieren con círculo vertical. Me está preguntando sobre la tensión en la cuerda. Entonces yo tomo una cuerdita, ¿cierto? Es como si le estuviera dando vueltas por acá. Y me pregunto por la tensión. Entonces la tensión de esa cuerda, ¿cuál sería? Listo. Entonces teniendo en cuenta que por acá hay un objeto, ¿cierto? Por aquí hay un objeto. ¿Qué cosas o qué fuerzas están actuando sobre ese objeto? Pues está actuando la fuerza, por aquí está mg, ¿cierto? Apuntando para abajo. Apuntando para abajo también está la aceleración centrípeta, o sea, bueno, la fuerza centrípeta, mv cuadrado sobre r, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa está actuando sobre la pelotita? Pues la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda está actuando para abajo también. O sea, aquí hay una tensión, voy a llamarle T, que está actuando para abajo. Listo. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, entonces la tensión apunta hacia abajo, o sea, en dirección radial. Bueno, sería todo esto igualarlo, poner un menos y un menos, y eso igual como apunta hacia abajo, ponerle un menos. Pero déjenme ya poner todo eso con un signo más, y me quedaría esta expresión que tengo acá. O sea que la tensión sería igual a mv cuadrado sobre r menos mg. Listo, ahora vamos a ver, me dice que qué es lo que pasa también en el punto más bajo. Pues yo lo hice al revés, yo lo respondí en su punto más alto primero y después vamos a ver qué es lo que pasa en el punto más bajo. Entonces en el punto más bajo lo que pasaría sería que vamos a analizar qué fuerzas están actuando ahora. Esto es en el punto alto. Y ahora en el punto bajo la pelotita estaría aquí, por acá estaría mg, ¿cierto? Pero ahora siempre la fuerza centrípeta apunta hacia el centro, o sea que sería por aquí una mv cuadrado sobre r, pero sería una fuerza apuntando hacia el centro, ¿listo? O sea, va contraria a esta.
Si estaba al contrario, pues aquí tendría que ponerle un signo menos. Listo. Y la tensión, pues claro, la tensión no es más que la fuerza necesaria para sostener como o que esta pelotita esté atada a la cuerda. O sea que la tensión también apunta hacia arriba. ¿Sí? La tensión también apunta hacia arriba. Entonces yo ahora tendría que hacer una sumatoria de fuerzas e igualarlo a la fuerza centrípeta. Eh, entonces, T apunta en la misma dirección que que la fuerza centrípeta, o sea, debería tener por acá un signo menos, ¿cierto? Mg apunta hacia abajo, ¿cierto? Mg apunta hacia abajo, o sea, tiene signo más, de acuerdo a la convención de signos que yo escogí, y la fuerza centrípeta pues tiene un signo menos porque está de acuerdo a la convención de signos que yo tengo, pues está apuntando hacia el centro, ¿no? Recuerden que, ¿por qué tienen estos signo menos y este signo menos? Porque yo había escogido que tengan signo más cuando estuviesen apuntando hacia el centro, ¿sí? En el análisis pasado, es por eso. Listo, ahora pues mg pasaría al otro lado, o sea, tendría el siguiente resultado cuando, claro, mg pasa al otro lado con signo menos y cuando todo lo multiplico por menos pues me da más. O sea, me quedaría mb cuadrado sobre r más mg. O sea que yo tengo este es cuando está abajo. O sea que yo tengo estas dos ecuaciones, t arriba y t abajo. O sea que cuando tengo o cuando la pelota está sometida, cuando la pelota está abajo, la tensión es mayor. La tensión que tiene que ejercer la cuerda es mayor para que no se vaya a salir de esa trayectoria. Entonces, aquí está la explicación de esto. Listo, entonces, tener en cuenta, la expliqué porque es usualmente en lo que más se equivocan a la hora de responder estas cosas. Entonces voy a ponerle por acá que son las dos fórmulas que necesitan y voy a ponerle que esta es la tensión arriba y esta es la tensión abajo. Listo. Con eso ya pueden hacer un análisis. Me dice la segunda que un profesor hace girar en un círculo horizontal una piedra atada al extremo de una cuerda. El profesor le dice al estudiante de la primera fila que soltará la cuerda cuando la piedra esté exactamente frente al rostro de él. ¿Debería el estudiante preocuparse? Pues a ver, vamos a ver si él debería preocuparse. En esta también se suelen equivocar, por eso les voy a ayudar. Suponga que usted es el profesor, usted es este punto y usted como y yo soy el estudiante que estoy por acá. Y usted pues como profe me hace una maldad y pues resulta que tiene una pelota y que justamente voy a poner la pelota pues, de rojo de señal de peligro y usted coge y me la suelta por acá, pero recuerde que está trazando una trayectoria digamos circular, o sea que tangencialmente va a tener esta velocidad. Por ejemplo, si yo tengo la pelota por acá, tangencialmente tiene esta velocidad, pero como me la va a soltar justo enfrente, tendría esta velocidad tangencial. O sea que si usted la suelta, la pelota saldría disparada para este lado y yo, que estoy parado acá, este es Daniel, pues quedaría a salvo de eso. Y ustedes pues nada, intentan pegarme, pero ajá, no pueden porque la física no se los permite. Listo. Me está preguntando aquí cómo es que varían las velocidades tangenciales y angulares a medida que la partícula está alejándose del centro. O sea, cómo dependen del radio. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la velocidad tangencial es r omega. Claro, pero si ustedes se fijan, me están preguntando por ambas velocidades, tanto la tangencial como la angular, pero pues ambas están ligadas. Entonces la única que me queda es separar esto por casos. Caso uno, suponer que omega, por ejemplo, es constante. Y si yo asumo que omega es constante, pues resulta que b sub t, la constante, pues multiplicaría a r, depende linealmente. Sí, implicaría esto, por lo tanto, bt crece de manera proporcional a r. Y en el otro caso, ¿qué es lo que pasaría? Si yo asumo en el caso 2, si yo asumo que b sub t es constante, pues obtendría que omega sería igual a b sub t sobre r.
O sea que omega decrece o es inversamente proporcional a... bueno, sí, más bien voy a ponerle que decrece a un ritmo inversamente proporcional a R. Listo. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Listo, video largo, pero alcancé a explicar absolutamente todo. Que estén muy bien. Nos vemos en el laboratorio.